recomiendo que se adentren y analicen la historia de España, su propia historia, y no se limiten a despachar los horrores de la explotación colonial americana como lo que se suele decir como leyenda negra. La consecuencia inmediata de los justísimos alegatos de Fray Bartolomé de las Casas y otros clérigos denunciando el genocidio contra los llamados indios fue la busca de otra raza inferior que esclavizar. Y fueron los africanos primera mercancía que exportó África al mundo para contribuir al desarrollo de su economía, de su sociedad, de su civilización. No me remitiré a historiadores extranjeros, pues alguien pensaría que nos mueve la gana de denigrar. Lean, por tanto, entre otros muchos, bueno, no tantos, pero en fin, entre otros, a eminentes profesores españoles, bueno, catalanes, como Jaume Vicens Vives, Jordi Nadal o Josep Fontana, cuyos valiosísimos estudios de historia económica nos permiten conocer los orígenes de la industrialización de España. O también a hispanoamericanos como José Antonio Sacco, cubano, o a la uruguaya Josefina Pla, que nos ilustran con claridad sobre la esclavitud en sus países, cuyos textos contienen datos valiosos sobre los más notables esclavistas españoles, cuya acumulación de capital facilitó la modernización de este país. Muchos de esos nombres les serán muy conocidos, puesto que sus descendientes aún figuran entre las más sólidas fortunas españolas. En cualquier caso, y aparte de las grandes familias de aristócratas y financieros, les considero familiarizados con la figura del indiano, protagonista de múltiples novelas decimonónicas que reflejan con nitidez los beneficios obtenidos del trabajo esclavista colonial, origen del enriquecimiento y prosperidad de los emigrantes que, andando el tiempo, regresarán a sus poblaciones natales para satisfacción de sus allegados y de todos sus paisanos. Los ejemplos son profusos y, en fin, basta visitar los pueblos de España para comprobar el origen de muchas casas solariegas y demás vestigios de cuanto me limito aquí a esbozar. Todos esos beneficios se deben al sufrimiento de millones de negros. No cabe analizar aquí en profundidad las causas, pero llegó un momento en que el llamado comercio triangular o transatlántico, o sea, la esclavización de los africanos, resultó moral y económicamente inviable. Sin embargo, la abolición de la esclavitud y la prohibición y represión de la trata a partir de la abolición de la esclavitud y de la prohibición y represión de la trata, se inició la época de las exploraciones en la que aventureros disfrazados bajo el manto de la ciencia, de una pseudociencia, y de la religión, escogieron a los africanos como materia de curiosidad antropológica a los que había que redimir en nombre del Dios y de la civilización europeos. Esa gente de baja estofa adquiere hoy categoría de héroes en los libros de historia y siguen inspirando a las actuales generaciones. Verdad que los tiempos son otros, pero los propósitos subyacentes permanecen intactos. No voy a citar nombres, pero en fin, ustedes mismos, que tienen la suficiente curiosidad por esos temas, sabrán encontrarlos. Porque leemos lo que escriben estos señores, oímos sus palabras en la radio, les vemos en la televisión e incluso conocemos en persona a muchísimos africanistas actuales y no se diferencian mucho de forjadores de mitos como Josemas, un español hoy olvidado, pero en fin, que fue un autor de novelas coloniales, o Rudyard Kipling o Emilio Salgari. Que desde el siglo XIX los africanos fuéramos estigmatizados como pobres negritos, salvajes, primitivos, paganos, etc.,
respondía a una estrategia perversa. Se preparaba la agresión y el reparto coloniales. ¿Y qué fue la colonización? Para nosotros, muy claro y muy sencillo: la esclavización del africano en su propia tierra. Había que demostrar que éramos seres inferiores, necesitados de la tutela de una raza superior, y se nos concedió un alma que había que salvar a cambio de que entregáramos de grado o por la fuerza nuestros cuerpos y nuestras materias primas. Lo dijo en imagen célebre y gráfica el arzobispo de Johannesburgo, Desmond Tutu, Premio Nobel de la Paz, como saben ustedes. Los europeos, dijo Desmond Tutu, llevaron la cruz a los africanos, pero mientras la abrazábamos y sosteníamos, se apoderaron de nuestras tierras y de todas sus riquezas. La historia de la colonización no es el cuento edulcorado que nos presentan filmes como Memorias de África. Es una historia dura de genocidio y represión, de torturas, de masacres. La explotación de África y de los africanos entre 1885 y 1960, por poner dos fechas emblemáticas, es una historia de crueldad, una historia de impiedad, de horror cotidianos. Si creen que exageran autores africanos como el senegalés Ben Ousmane y otros que se han adentrado en ese tema, me limitaré a recordarles el relato de Joseph Conrad, esa novela a la vez realista y de anticipación titulada El corazón de las tinieblas. Y si ese libro les parece demasiado lejano o solo una novela, fruto de la imaginación, lean sobre la historia de la colonización del llamado Congo belga, por ejemplo, y descubrirán que nos quedamos cortos al tratar de describir el inmenso sufrimiento de millones de africanos desde la Conferencia de Berlín de 1885 hasta las independencias que empiezan en 1960. Y cada uno de los 54 países africanos puede describir su propio Congo belga. Historia que continúa hasta la actualidad y está en el origen del asesinato de líderes anticolonialistas como Patrice Lumumba. Existe, les recomiendo, una traducción al español del libro El asesinato de Lumumba, escrito por un periodista belga, no africano. Toda esa información les sería muy necesaria y muy útil para comprender cuanto ocurre hasta hoy en ese desgraciado país y, por extensión, en todo nuestro convulso continente. De manera que toda esa violencia, todo ese inmenso desprecio, todo ese horror solo se pueden ejercer sobre seres considerados inferiores. Había, pues, que asentar la inferioridad de los negros, seres sin historia, como dicen, sin lengua, reducidas a dialectos groseros, según un antropólogo español, seres sin escritura, como si lo hubiesen inventado los europeos, seres, en fin, sin ningún vestigio cultural. La explotación de los negros y de sus riquezas debía justificarse de algún modo tras quedar invalidados los argumentos teológicos y biológicos. De ahí que se esparciera la noción del africano como gente sucia, como gente que huele mal, como gente desorganizada, sin instituciones ni moral. Hasta exageraron a ciertos atributos, como los sexuales, con la finalidad de contener, reprimir todo impulso natural que pudiese surgir entre hombres negros y mujeres blancas, aunque en ciertos casos el efecto fuera el contrario. Había que infundir el miedo, había que fundamentar el rechazo. La consecuencia lógica de ideas tan perversas fueron la legalización de la discriminación, llevada a sus extremos en Sudáfrica hasta la excarcelación de Nelson Mandela en 1990, o sea, ayer mismo,
y la anulación